Chorchiteros, chorchiteras, bienvenidos todos a este nuevo episodio, esta vez con una entrevista. Les habíamos comentado más o menos cuál era nuestra idea y sabemos que hay muchos personajes interesados en participar con nosotros. Ténganos paciencia, vamos a ir uno por uno. No solamente es cuestión de contar nuestras aventuras y nuestras experiencias como grupo, sino también qué bacano conocer cómo ha sido la vida y la aventura de muchos personajes que de pronto iniciaron, que estuvieron un rato en la apostólica o en el seminario mayor, el noviciado, y que llegaron a cierto punto y que ya después decidieron seguir por otro camino. Hoy nos acompaña José Miguel Henao, alias El Carísimo. Ustedes ya lo conocen, lo recuerdan de el primer episodio, y el segundo episodio ya también disponible en las plataformas de YouTube y de Instagram. Carísimo, bienvenido, parcero. ¿Qué más? ¿Cómo va el asunto? Giraldo, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, todo muy bien por estos días de Navidad, muchas reuniones familiares y bueno, Sí, súper reunión chévere. familiar es lo más sanito, ¿no? Ah, Sí, yo ya lo sabes, conozco. en Ahorita que Colombia. vean las fotos, se van a dar cuenta. Sí, sí, No, yo so- muchachos. ¿Qué te iba a decir? Un motivo por el cual estamos haciendo este video es que para los seguidores, ustedes saben que ya lanzamos el capítulo o los capítulos oficiales de la Apostólica, y pues queríamos dedicarles solamente un episodio a los de Centro Civil o aquellas personas, José Miguel ya nos va a explicar, que no ingresaron a la congregación de los Legionarios de Cristo en el seminario menor o a través del seminario menor, sino después de completar lo que era el estudio de bachillerato o lo que es el high school aquí en Estados Unidos. Entonces, con esa breve introducción, Carísimo, cuéntanos un poquito de cómo era tu vida antes de conocer a la Legión y cómo llegó ese momento de dar el salto y de entrar a los legionarios. de una, bueno. Eh, yo soy de Colombia, bueno, específicamente soy de Río Negro, que de hecho es de los dos capítulos de los que han hablado de la Apostólica. La Apostólica está ubicada en ese municipio que se llama Río Negro, es muy cerca de Medellín, a una hora aproximadamente. Paisas, digamos. Perfecto. Nada, yo vengo, digamos que terminé entrando a la Legión, pero como decía Giraldo, a través de un mecanismo diferente pues al que entraban los que estaban en Apostólica, ¿cierto? Los que estaban en Apostólica eran como los que reclutaban desde niños y entraban allá y bueno, y hacían su formación allá internamente mientras hacían pues su discernimiento y saber si querían continuar ya en la congregación como tal. Yo pues nunca conocí lo de la apostólica, a pesar de que estaba en el mismo municipio, jamás supe de eso, pues solamente hasta que ya entré a la congregación y me di cuenta pues de que ahí tenían esa apostólica. Yo hice mis estudios normales, digamos que en un colegio público, común y corriente, era un colegio industrial, por eso digamos que aprendí a hacer muchas cositas manuales, a reparar cositas, a poner un bombillo, no sé, a empatar cualquier cable por ahí de cualquier circuito, cualquier maricada. Entonces, siempre fui como muy hábil en ese tipo de cosas porque era un colegio técnico, o sea, tenías que aprender, por decir, tenías que pasar como por varios talleres. Un taller era mecánica industrial donde tenías que aprender a manejar un torno, donde tenías que aprender a cortar, a hacer mediciones con precisión, no sé, con pie de raíz, con micrómetros y cosas así. Otro taller era, por ejemplo, el de ebanistería, donde trabajas con madera, lijar, aprendías a ensamblar madera, a hacer muebles y toda la vaina. Y había varios talleres, otro de electrónica, pues electrónica, electricidad. Entonces, claro, eso pues te daba un poquito de enfoque, un poco más como a esos trabajos pues, posteriormente pues del colegio, como para enfocarte en esos trabajos como más industriales. Ya ve que el Oriente Antioqueño se reconoce o se destaca como por todo el tema industrial, ¿cierto? Hay mucha Parce, ¿cómo industria se acá. llamaba ese colegio? El colegio, pues comúnmente se conoce como la Industrial de Río Negro, La pero industrial. pues el nombre completo es Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de Arma. Pero Parce, ese colegio lleva años ahí. sí, Yo se lo digo porque mi abuelo vivía a 2 cuadras de ahí, arribita del colegio de la normal ajá. superior de Río Negro. Y mi mamá y todas mis tías, pues obviamente estudiaron ahí durante años. Entonces sé que ese colegio es de tradición
ahí Sí. en Río Negro. Ahí hay justo tres colegios juntos. El de nosotros es el industrial. La normal es normalmente para Las normalistas o mujeres. los que van los que apuntan a ser profesores. Epa. Ahí normalmente estudian muchas mujeres, aunque no era pues exclusivo de mujeres, pero era lo más común. Y luego había otro que era el liceo, que ese sí era como el, pues era así, tenía su famita en su época de los gamines y de los pelados más descarriados, pues. Entonces, cada colegio tenía como su famita, ¿cierto? El de nosotros era el industrial. Y pana, no, el colegio muy enfocado pues como en esas labores, nada de religión, pues cosas religiosas más pues que las materias que uno ve de ética y religión, pero no son cosas del otro mundo, muy enfocado pues como a lo civil, ¿cierto? Nada que ver pues como con religiones, con la iglesia, nada de eso. De hecho, el colegio, otra de las características era que habían muchos grupitos de metal y de rockcito, de punk, banditas de punk. Yo estudié con varios compañeros, yo creo que del salón mío salieron unas dos o tres bandas de rock. De hecho, el primo, Y mi primo, sí. como anécdota, yo estudié con el primo de Giraldo, que se llama Carlitos. Carlitos era pues, buena gente todavía, me saludo con él por ahí cuando lo veo y de vez en cuando nos pillamos. Y claro, cuando él hace toques, él todavía toca, él toca el bajo y en esa época él tocaba la guitarra, yo recuerdo. Y ya Tocaba la toca otras guitarra, cosas, pero sí, hace parte de una banda. sí, tienen su banda y pues salieron otras bandas, todas muy como alrededor del rock, del punk, del metal. Era como bien, bien curioso. De hecho, nosotros hacíamos un concierto en el colegio, todavía se hace porque yo sé que pues todavía tengo unos primitos que están en este momento allá. Se llama el chatarrock, porque a nosotros nos decían los chatarreros, porque el colegio de nosotros, uno de esos talleres que les estaba comentando hace un momento, era metalistería. Y metalistería es Ah, básicamente como aprovechar bueno, allá era como el taller más feo, más el de donde te tocaba como, si te tocaban ese taller al final, porque pues digamos que los dos últimos años del colegio los tenías que hacer en uno de los talleres en el que usted eligiera, pero obviamente le iban a dar prioridad a los que tuvieran mejores notas y mejor rendimiento, les daban prioridad para elegir a los que, y ya donde sobraran cupos, ahí metían al resto, que eran los más vaguitos, y la mayoría de los vagos terminaban en ese taller de metalistería, entonces realmente ahí se hacía era como aprender a soldar, hacías como un montón de cosas, rejas, puertas, cosas con metal. Entonces, por era metalistería y nos decían los chatarreros porque ese taller era lleno de chatarra. Literalmente aprovechábamos la chatarra para hacer cosas. y para los que nos ven de otros países, chatarra en Colombia es que basura, como lo que sobra pues Exacto. de las obras o... Lo que se recicla, digamos que tenga todavía un aprovechamiento después, pero relacionado con el metal, esa es la chatarra. Sí, o qué. No es la basura como tal, pues del cartón, el papel y todo eso, sino específicamente lo que sea como metal. Eso es lo que llamamos la chatarra en Colombia. Entonces, por eso nos decían los chatarreros y de ahí salió el nombre de chatarro, que era como un concierto con banditas del colegio. Y claro, eso era el pogo allá bueno, son más peligrosos los peladitos así de colegio que eso empiezan a bolear pata y puño y eso se dan duro que los conciertos así normales de rock, en realidad, que son la gente un poco ya más consciente y no te va a tirar a hacer un puño en la cara o cosas así, pero bueno, ese era el colegio, ese era mi entorno antes de entrar a la Legión, curiosamente, ahí estoy yo, bueno, eso ya era como de las épocas de las convivencias, de hecho era un parcero que también asistió conmigo a las convivencias de Centro Civil, ya ahorita les voy a explicar específicamente cómo empecé a ir como a las convivencias, a conocer la congregación, este parcero se llamaba Toro. Ya se me olvidó el nombre. Toro. Creo que era Toro. José, pero tienes que dar también tips para mantener el cabello así de suave y pomado. Por Dios. Pana, eso es una anécdota porque yo, yo digamos que Tu el colegio era, rutina, dinos tu rutina matutina de cuidado de cabello. me tocaba levantarme más temprano Sí. para poder tener tiempo y arreglarme el pelo y toda la vaina. No, weón, no, yo era bien dejado con eso porque realmente lo hacía más como por un capricho o más como por algo que yo quería. Y era que, curiosamente, cuando yo entré al colegio, el colegio tenía los mosaicos. Los mosaicos eran las fotos de todos los que habían estudiado en el colegio. Los que se graduaban ponían las fotos de todos los que se graduaban en cada año. Entonces, en cada promoción se llamaba 2011, 2010, 2009. Uno veía las fotos y uno decía, ah, yo conozco a este, a este, a este. Y muchos, por lo que les decía, el colegio tenía como mucha influencia como del rock, como del metal. Había mucha gente que en esa foto del grado, o más bien del mosaico, tenía el pelo largo. Y yo decía, uy, yo me quiero graduar y quiero tener el pelo largo para esa foto en el Y mosaico. suelto, sí. Y Para hacerme así cuando, sí, cuando me así toque y reciba el diploma. sí, para y
Y entonces fue como una especie de compromiso que yo me hice a mí mismo. Entonces yo me empecé a dejar a crecer el pelo como desde octavo, noveno, más o menos, para terminar 11 con el pelo largo. Entonces, claro, fue curioso porque más o menos, ya acá ya empezando a hablar como un poco de cuál fue mi relación ahí, como cómo empecé pues como a conocer la Legión y toda la vuelta. Algún día fueron a, esos eran parceritos de con los que íbamos a las convivencias. Toro Solo, y solo para el otro. aclarar lo del pelo también. Sí, ahí se ve más claro, ¿verdad? Sí. Todos ellos eran del colegio también, y éramos del mismo colegio. Bueno, bueno, eso es del 2011, imagínense. Eso ya era casi antes de, era el último año. Yo entré a la Legión a finales de Ah, ya 2011, estabas ahí en 11, en 11. el Ujú. último año de preparatoria, lo que sería high school. Sí. Ahí se preguntarán, qué es eso? Eso es una cueva, como ven esos debajo de la tierra, al fondo, por allá como a 100 metros se ve un huequito o la luz. Y es que en la finca donde yo vivo, yo vivo en una finca, yo vivo en el campo, hay una cueva y esa cueva estaba ahí desde que llegaron acá todos los, pues mis, ¿cómo se dice? Mis abuelos cuando llegaron y compraban la finca, pues esas cuevas, habían varias como alrededor de la finca. No se sabe exactamente cuál era la función de esas cuevas, pero se cree pues que de pronto ahí, de pronto hubo como búsqueda de pronto de oro o de algún tipo de mineral, bueno, no se sabe, porque digamos que en esta zona llegaron algunos españoles que querían pues como en búsqueda del oro, la fiebre del oro por allá del siglo XIX, ¿cierto? Y eso es una Ah, cueva que hay acá. es que para los que no han ido, la casa de José Miguel es literal, o sea, usted sale de Río Negro, se mete por allá por una trocha, no, termina la carretera pavimentada y comienza trocha. Y ya hasta donde le dé, ya hasta el fondo, donde uno diga, "Ah, por acá ya solo queda la guerrilla", ahí llegas a la casa. Más o menos, más o menos. Ya hoy en día está un poquito más civilizado, digamos, pues ya no se siente como tan apartado. Ya hay mucha construcción y mucha gente pues que construyó fincas y pues es como, es una vereda, digamos que ya un poco más poblada. ¿Quién fue Ya el no que es se como estrelló tan con una selvático. vaca? Mi Yo- hermano, ay, pana, es que son tremendas historias porque yo estudiaba en ese colegio. Nosotros estudiamos en el colegio, entonces en décimo y once vos tenías que estudiar todo el día, porque la mitad de la jornada era específicamente en un taller y la otra mitad eran las materias normales. Por ejemplo, mi hermano estudiaba en la jornada de la mañana las materias normales y en la tarde él se quedaba haciendo la media técnica, que era pues ya en mecánica. Y una vez, en un día de esos, pues como uno, el bus lo dejaba en cierto punto y de ahí para allá ya uno le tocaba o venirse caminando, caminar media hora hasta mi casa o en bicicleta, que una tía vivía ahí justo donde pasaba la ruta del bus y uno dejaba las bicicletas ahí. Entonces él un día, en esas, pues él se iba en la mañana, dejaba la bicicleta ahí donde la tía, cogía el bus, estaba todo el día en el colegio. Cuando volvía en la noche, cogía su bicicleta y para la casa. Pero, bro, eso no hay lámparas, o sea, eso es oscuro. Y uno en esa época tampoco utilizaba ni lamparitas para la bicicleta, nada. Uno se conocía el camino y uno se iba. Y uno, pues cuando era día como de luna, uno medio veía el camino y uno ya sabía dónde estaban los huecos, las piedras. Pero si había un imprevisto, paila, bro. Entonces el men se vino en bicicleta y venía rápido, uno se tiraba rápido, uy, eso se verá historias porque yo por lo menos a mí me daba demasiado miedo y yo me tiraba a lo que día era la bicicleta bajando y hacia mi casa es como medio bajando. Y uno sabía dónde estaban los huecos, sabía dónde eran las curvas y uno medio veía en la noche. Pero si había algo diferente, bro, era la perdición. A mí nunca me llegué a accidentar, pero mi hermano sí. Un día se vino en la noche y en un punto, weón, que habían como unos pinos, era muy oscuro, había una vaca ahí acostada en medio de la carretera, weón. Y el marica, pum, se chocó contra la vaca, weón, y salió rodando, parce, y parce se rompió como por acá por la oreja, yo recuerdo. Y, uff, men, eso fue severa historia. Y claro, pues al final rasponcitos y cosas, pero no Cuando pasaba llegó, mayor cosa. imagino cuando llegó allá a la casa todo ensangrentado, todo Claro, raspado, preguntándole que... sí, claro, nosotros todos asustados, claro, no, y él como en décimo, no sé, en esa época, yo creo. No, terrible. Bueno, No eran entonces, épocas pues, bacanas. total, total. Y eso es otra cosa que por eso queremos hacer también este video, de que bueno, ya conocemos más o menos cuál fue la experiencia de los apostólicos que estaban todo el tiempo allá, pero había ciertos personajes como José Miguel que ingresaron ya después de haber tenido pues toda una vida afuera, eh, con sus amigos, con sus compañeros también afuera, entonces chévere conocer todo ese tipo de cosas. Dale, José, Ujú. entonces, ¿cómo fue ese encuentro inicial con los legionarios? Vale.
Pues los legionarios se destacan mucho como por ir a visitar los colegios. Ellos normalmente tienen unas personas dedicadas a eso que se llaman los que hacen giras vocacionales. Gira es como que un par de padres, Reclutadores, se les dice. reclutadores, exacto. Entonces ellos tienen una gira, entonces hay algunos asignados, por ejemplo, todo el eje cafetero. Entonces el que me reclutó a mí era de todo el eje cafetero y el man iba por colegios donde él pedía permisos, iba a los colegios y los invitaba a convivencias. Esas convivencias jamás te iban a decir que eso eran convivencias para entrar a una congregación religiosa. Te decían, son convivencias como para reflexionar, pues, como para, ¿me entiendes? Como para crecimiento personal, digamos. Y en realidad sí, pero luego había te dejaban pues como con la chispita interna de qué pasaría si quisieras entrar acá, porque ya les voy a contar en detalle a dónde eran esas convivencias. Entonces, la primera convivencia que yo recuerdo que me invitaron, eso fue como terminando noveno, más o menos en 2009. Para mí es muy fácil contar los años porque yo empecé en el año 2000 preescolar y terminé en 2011, 11. Entonces, Es fácil. 2006, sexto, 2007, séptimo. Recuerdo que en 2009, en noveno, finales de noveno, nos invitaron a la primera convivencia y esas primeras convivencias, pues va mucha gente. Fuimos como la mitad del salón, no sé, unos 15, 12, 15 pelados. Invitaban solo a los pelados y las peladas les daba rabia porque decían, entonces, ¿cuándo nos van a invitar a nosotras a las convivencias y cuándo van a venir a invitarnos las monjitas a nosotras a las convivencias? Y no, y las peladas se quedaban viendo para arriba, aunque en el colegio mío, curiosamente, pues no habían muchas mujeres, pero sí, o sea, se sentían de cierta forma discriminadas porque nos invitaban solamente a los pelados, porque pues el enfoque era pelados y obviamente la finalidad era luego tratarlos de que hicieran un camino vocacional y entraran a la congregación. El caso es que nosotros fuimos a la primera convivencia, era de un día, no era de quedarnos amaneciendo allá ni nada. Llegamos, era en La Estrella. En esa época, en 2009, el noviciado, que el noviciado es la primera etapa dentro de la congregación después de la apostólica, digamos que ustedes estaban destinados también a entrar al noviciado y luego vida religiosa. Pero digamos que pertenecer a la congregación inicia a partir del noviciado. Pero antes del noviciado tenés que hacer algo que se llama el candidatado para ver si vos aplicas para entrar a ese noviciado. Que el noviciado en esta congregación son 2 años. En muchas congregaciones religiosas es solo un año, pero acá eran dos. El caso es que esa era la Bueno, finalidad, José, convivencias para entrar allá. Sí. exacto, pero nos dijiste que te lo vendieron fue como no algo espiritual, no algo para ser sacerdote ni ser religioso, porque me imagino que tú nunca, o no sé si habías pensado antes en No, estudiar esa carrera. Más bien fue como algo que motivacional, como una charla motivacional, como un fin de semana pues con los amigos, pero con charlas pues de otro tinte. No, exactamente. Exacto, el tinte era como ir a hacer recreación, íbamos a ir a jugar, había piscina, íbamos a pasar un día chévere y pues alrededor de pronto nos daban alguna charlita, reflexión, cositas así, ¿cierto? Y pues sí sabíamos que era pues como en religioso, pues sabíamos que era con unos padres, o sea, religioso, católico. Entonces, pero uno iba preparado, era como a disfrutarse el día, a pasar un día de recreo, digamos. Entonces así era como te lo vendían y como realmente la primera convivencia era así, realmente. Entonces nosotros terminamos yendo, como les decía, unos 12 o 15, fuimos a la Estrella, que era donde quedaba el noviciado, allá vivían los novicios y claro, la primera impresión es ver a esos manes allá con su sotana, que es como ese hábito negro que tienen allá uno los veía como unos monjes, pues en realidad son religiosos o novicios, luego vamos a ir en detalle en otros episodios a través de eso, pero uno los veía y eso era el primer impacto que te daba. Uy, ¿qué es esto? O sea, hay gente que vive así, ¿qué es esto? Y uno los veía así todos anticos, súper bien peinados, súper comportados, en silencio, demasiado alegres y pues te saludaban y te transmitían un montón de paz. Entonces, esa era la primera impresión que vos te llevabas cuando llegabas allá. Un ambiente de paz, como de tranquilidad, y eso era algo bastante impactante. Y también, pues, digamos que era chévere porque te armaban algún partido de fútbol con los novicios, ¿cierto? Y los novicios son, pues, ellos a la hora de jugar son muy buenos jugando, en general porque ellos hacen mucho deporte, como contaban en los episodios de la Apostólica, pero a la vez son muy limpios a la hora de jugar, cantaban sus faltas, entonces eso era algo que uno decía, uy, ¿cómo que él hizo una falta? Uno se quedaba callado y uno decía, no, ¿cuál falta? Yo no hice ninguna falta. En cambio ellos decían, ay, perdón, hice la falta. Y uno, uy, ¿eso qué eran impresiones que uno se llevaba, ¿sí o qué? Entonces, obviamente, todo eso te va calando y te va como impactando. Eh, entonces, digamos que sí, luego que piscina, luego que el almuercito. Yo me acuerdo que ahí
una de las primeras anécdotas que tuvimos ahí es que nos dieron un sanduchito y uno todo exhausto después de haber tirado piscina como 2 horas, de haber jugado con los novicios un rato, nos dieron un sanduchito y entonces nosotros fue como que, hey, ¿cómo así? Porque aparte, pues en esas convivencias a vos sí te tocaba pagar como lo del transporte, lo de la comida, porque pues ibas, pues tenías que pagar y hay gastos que cubrir, ¿sí o que no te cobraban pues como mucho ni exagerado, pero pero sí había que había una pagar. cuota, claro. Entonces, claro, entonces la primera impresión de muchos fue como eso, como, nos dieron un almuerzo bien chafa y se suponía que, se suponía que estaba el almuerzo incluido y toda la cosa. Entonces, ese fue como de los comentarios más sonados después de que ya pues volvimos al colegio y empezamos a hablar como lo de la convivencia, como que todos estaban así medio indignados de por qué ese almuercito todo chafa y eso fue pues como una de las historias que quedó ahí como grabadas. Yo recuerdo mucho pues porque fuimos varios parceros del colegio. Pero bueno, pasó esa primera convivencia muy chévere, muy bacano, pasamos chévere, disfrutamos, conocimos a los novicios por primera vez, a los legionarios, que eran eso de los legionarios, no sé qué. Bien, y algunos padres relacionados ahí, pues a mí como tal, el reclutador mío se llamaba Daniel Muñoz, él era un chileno, No, no es el ya no volví a saber. futbolista, muchachos, no, no es el futbolista, Ay, sino Cucho, ahora que caigo en cuenta es ese nombre. no, igual, no. Y bueno, él fue mi reclutador. No recuerdo a quién más conocí. De pronto al padre Jorge Obregón, me suena que yo lo conocí también por esa época, en esas convivencias. Un padre que se llamaba Enrique Vizcaíno, mexicano también. Bueno, no recuerdo otros nombres, pero ahí vi a muchos novicios que pues de pronto están por acá, de pronto los vamos a invitar a algunos episodios, pero pues de ahí me acuerdo a ver, ¿de quién puedo hablar? No, es que en esa primera convivencia eran ya muy mayores, pero ya no recuerdo. Estaba el hermano de Pardo, ese sí me acuerdo. Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre de él, pero él estaba ahí. Yo me acuerdo mucho de él porque él ya estaba en el noviciado en esa época. Imagino que se llama Carlos Mario. No sé. Ok, sí, Pero entonces, ¿a cuántas convivencias fuiste vale. antes de entrar? Eso fue en noveno, la primera, bueno, eso que veremos, fue por ahí en agosto, septiembre. Listo, el siguiente año. Ahí sí empecé a ir ya a todas las convivencias y eran como cada 3 meses, eran como unas 3 o 4 convivencias en el año. Ya ahí sí, porque a mí me quedó sonando, me quedó llamando mucho la atención verlos allá y como ese estilo de vida y toda la cosa. Todavía no me preguntaba si quería entrar allá o eso, pero yo quería como seguir yendo a las convivencias para ir a saludar a los novicios. Aparte porque los novicios era bien curioso, yo así todo mechudo y los novicios sabían tocar guitarra y que eran metaleros y que escuchaban rock y podíamos hablar de tú a tú de bandas de rock y yo, pero ¿cómo es esto posible si ellos son novicios y son todos anticos? Que fue ese Entonces, contraste entonces de lo que claro, uno, la perspectiva que uno tenía o la percepción que uno tenía ujú, de ellos y ya uno encontrarse con que, uy, a estos manes también les gusta la música rock, les gusta la música epa, electrónica, tales, entonces no son tan anormales exacto, como los hacían parecer. exactamente. Entonces te llevamos una imagen bien impactante. Bueno, entonces se vino el siguiente año, fui a todas las convivencias y empecé ya como al final de ese año, ya como a final de 2010, ahí sí dije, yo creo que yo quiero darme la oportunidad de entrar acá y discernir, porque eso era, pues así es como se llama, discernir, es como probar, entrar a la congregación, vivir como un legionario, pues como un religioso y ver si es para ti ese camino. Entonces haces un proceso de discernimiento, algunos lo pueden hacer muy rápido, otros se pueden demorar mucho tiempo, ¿cierto? El caso es que yo dije, bueno, me voy a dar la oportunidad, voy a terminar el colegio y me voy a entrar allá a ver qué pasa. Entonces ya digamos que más o menos en 2010 a finales yo ya empecé a considerar la idea de que iba a entrar allá. Entonces yo me mentalicé de que yo iba apenas terminar el colegio, iba a entrar allá. Entonces yo me acuerdo que yo en el colegio fui muy malo académicamente. Es decir, yo jamás llegué a pasar un periodo sin perder materias. Yo siempre perdía una materia o 2 materias o hasta 7 materias llegué a perder. Pero yo 7 jamás llegué. materias. Sí, weón, yo era muy vago, o sea, yo era demasiado vago, no era indisciplinado, yo era demasiado calladito, yo era como así súper tímido, de hecho, pero me daba mucha pereza hacer tareas, no me gustaba hacer tareas, ni estudiar para examen, Usted, ni nada de eso. usted lo que hacía era irse para el campo o a Yo la estaba metalurgia. destinado prácticamente como para un tipo de trabajo que no tuviera que ver con estudios, ni nada de eso, pero... Pero no es que eso era algo por la adolescencia, era una etapa pues en donde yo estaba pasando, donde tenía pereza, no, o sea, la adolescencia es bien pesada afuera. O sea, ustedes estuvieran allá y tuvieron mucha disciplina y toda la vuelta, pero uno acá afuera, huevón, eso es muy diferente. O sea, vos digamos que puedes caer mucho más fácil en, no sé si en depresión
sin sentido, como yo para qué hago esto, esto no tiene sentido, yo para qué voy a estudiar algo que no quiero, yo porque tengo que hacer tareas que no me gustan, yo prefiero estudiar lo que a mí me gusta, no sé qué. Bueno, uno es La muy, rebeldía muy también. rayadito en ese sentido, muy rebelde, exacto. Y yo siempre perdí materias. Bueno, el caso es que como yo dije, bueno, si quiero entrar allá, tengo que ganar 11 y tengo que graduarme. Ese es el primer paso. Entonces yo dije, voy a meterle lo que nunca he hecho, voy a meterle duro este año, voy a pasar limpio, no voy a perder materias, me voy a dedicar a estudiar porque es el último año para yo poder dentro de un año entrar allá. Porque si no, o no me reciben, porque es una persona que pierde Claro, años, que es vago, no te van a recibir. me O toca me toca aguantar. esperar 2 años. Epa. Entonces yo dije, no, me voy a poner las pilas, plum. Y ese 11 sí le metí mucho más moral al estudio. Ya muy, pues ya obviamente con muchos vacíos de química, de matemáticas, y me tocó meterle la ficha para meterme un montón de semilleros y un montón de maricadas para poder pasar 11 bien. Entonces le dediqué bastante a 11 porque yo ya tenía como esta mentalidad, pero yo nunca le dije a mis papás ni nada de eso, pues yo siempre con eso fui como, de hecho siempre he sido muy reservado como con las decisiones que yo tomo y como con los planes de vida que yo tengo, soy como muy solitario con eso. Entonces, digamos que ellos, yo nunca les dije que quería entrar allá ni nada. Obviamente ellos sí sabían que yo estaba en convivencias y que me gustaba ir y que tenía amigos de allá. De hecho, estas fotos que estabas mostrando ahorita era porque ellos venían mucho acá a la casa y pues hacíamos cualquier maricada, íbamos por ahí a mecatear y subíamos a la montaña, a caminar y a entrar a la cueva porque ya había murciélagos, entonces era severa aventura. O hacíamos cualquier asado, cualquier cosa, ¿cierto? El caso es que pues Tremendo. era como más un grupo de amigos, un grupo chévere, pero nada de que, yo me voy a meter a esa congregación, nada de eso. Total. Bien. Ujú. Entonces llegó el momento. Entonces llegó el momento en que ya había que tomar esa decisión. Y usted le contó a sus Ya, papás. sí, ya para ese año había entrado algunos compañeros que habían hecho las convivencias conmigo en 2010 y que a finales de 2010 entraron. Que pues en esa época yo recuerdo, te acordás de Rúa, de este Danilo Rúa, que pues estuvimos con él, con Jason Jason, Álvarez, que de hecho estuvo en el anterior episodio ahí en los comentarios y lo vi que estuvo ahí activo en YouTube. sí, Él también era, también él lo es de sigo en la Santuario. cuenta de Instagram. Ajá. Y algunos otros compañeros. En este momento me acuerdo de ellos dos, pero habían otros. Eh, que entraron allá y pues ya uno los veía, iba y los visitaba en las convivencias y los veía ya todos anticos, todos convertidos, ya novicios. Y más motivación te daba porque vos estuviste con ellos en las convivencias y ya los Sí veías se allá, ya puede, habían sí o entrado. qué. Entonces, claro, uno, lo veía como severo. Entonces yo ya me mentalicé para ese 2011 y ya más o menos en agosto me dice el padre, oiga, ¿usted qué? ¿Usted sí quiere entrar o no? Y yo, padre, no, yo sí quiero ir. Entonces me dice, entonces tenemos que ir a avisarles a sus papás para que ya, pues, ya sepan que usted va para allá y que estás enfocado en entrar allá. Te daban la Y, lista pues de todo lo que tenías que llevar y exactamente, exacto. Entonces te decían, obviamente el candidatado, uno entraba al candidatado. El candidatado son 2 meses, es diciembre y enero, y el candidatado es básicamente ya vivís allá, te vestís, ahorita mostramos unas fotos de candidatado, te vestís pues ya medio formal, eran más o menos como los novicios y vas a empezar a hacer la primera etapa para ver si puedes entrar al noviciado. así que Entonces podemos ese es el comenzar a candidato. mostrar aquí unas foticos de Ujú. más o menos lo que se refería, o lo Ya que se voy, ay, man, ya voy a ir en detalle en esta foto, va a terminar. Entonces, más o menos en agosto, el padre vino a la casa, les dijo a mis papás pues súper sorprendidos, aunque ellos decían que, bueno, pues me acuerdo que dijeron como, bueno, nosotros nos esperábamos, pues porque él yendo tantas convivencias y tanta cosa, pues supondríamos que sí, quería como entrar a la congregación. Y ya nos dieron el listado de todo lo que había que comprar, lo que valía el candidatado, que ya no me acuerdo cuánto valía, no sé, en esa época eran como 400.000 pesos cada uno de cada mes, porque eran 2 meses, algo así. Y te dan un listado de un montón de cosas. Entonces, una cantidad fija de camisetas, una cantidad fija de medias, de boxers, tenías que conseguir una corbata, no sé, 2 suéteres. Bueno, te dan un listado así súper detallado de lo que tenías que comprar y lo que tenías que llevar para hacer el candidatado. Que esto en color esto en color tal. Y es muy austero, austero no, pero es muy. Siempre ellos utilizan como colores muy básicos, el negro y el blanco, y ya. O sea, como cosas que sin una cosita De de hecho, un ahorita vamos color, a ver cosas así. en las fotos que el carísimo era el único de otro con saco y otro Sí. color. Ese me lo permitieron en el candidatado, pero no me lo dejaron luego en el noviciado. Entonces, pone la foto ahí si se la explico. Yo terminé entrando al candidatado como el 6 o 7 de diciembre, porque yo me gradué del colegio como el 4 o 5 de diciembre de 2011 y ya terminé entrando al candidatado ahí. Fue duro la primera despedida. Mis tías, parce, lloraban pues porque decían, no, que ya no te vamos a volver a ver, ya te vas a ir para allá. Y bueno, y pasar diciembre
sin la familia y toda la vaina. Entonces, pues yo he sido muy desprendido en realidad. Y pues obviamente sí se le aguó a uno un poquito los ojos, pues ver que las tías están tan tristes y toda la cosa, y los primos, y la familia mía es gigante Que y ya es no muy van a tener unida. con quién bailar el 24 ni el Ma. 31. La pareja se les iba. Sí. Ven, entonces acá ya entramos al candidatado. ¿Qué es el candidatado? Era una etapa, como les contaba, previa al noviciado, para saber si te admitían al noviciado. ¿Dónde era esto? Esto era en un colegio que ellos tienen en Medellín que se llama Cumbres. Y básicamente en un salón armaban literas de camas, o sea, camarotes, ponían unas mangueritas, weón, para bañarte, ahí en una cancha, al aire libre, y ese era el candidatado, allá vivíamos, y básicamente, ¿qué es el candidatado? Ya te empiezan a inculcar un poquito que la misa diario, el rosario, ciertas oraciones, lecturas espirituales, ¿qué más? Charlas, muchos paseos, ahí sí se pasea demasiado y se conoce y se hacen muchas integraciones, íbamos a ver alumbrados, íbamos a Santa Fe de Antioquia, etcétera. Y estos eran los compañeros. De acá recuerdo, mira, el primero de la izquierda hacia la derecha era de apellido Salcedo, junto con el tercero que está como agachadito al lado mío. Ellos dos eran hermanos, eran del ejército, ellos fueron del ejército. Ellos hicieron el candidatado. No, ellos no, al final no entraron a la legión. Ellos no, pues no, se quedaron en el candidatado y ya se retiraron. Habían varios ahí. El tercero que está ahí atrás, como detrás del de gris, Quiñones. Carlos Carlitos Quiñones. Quiñones. Él sí sigue en la congregación, de hecho ya es padre, ya es diácono, de más que prontamente se ordena. Un Y abrazo. el que sigue, sí, un abracito para Padre Quiñones, que ahorita de hecho él trabaja acá en Colombia, recluta niños para la apostólica, de hecho, deben de estar en el cursillo por este momento. Está el Padre Alfonso, que él ya es padre, él sí se ordenó este año. Por allí se ve el padre Camilo Palomino, que también es padre. El padre Eric, que él entró a la congregación, estuvo un tiempo en el noviciado con nosotros en Venezuela, se retiró y se fue para los diocesanos y allá se ordenó, él sí es padre también. Y a todo el extremo está el padre Javier. Javier, me acuerdo. Ese padre es mexicano, muy bacano, muchas historias con él. Él trabaja mucho con los de Centro Civil, creo que los de la Apostólica nunca tuvieron la oportunidad de estar con él. Él era un padre bien bacano y tenía unas historias bien bacanas. De hecho, él escribió un libro donde narra ciertas historias como bien pesadas en el aspecto como de los espíritus, de que con el tema de los exorcismos y esas vainas, ese padre es bien heavy en ese aspecto. De hecho, él nos daba, en el candidatado, nos daba unas charlas, uno hacía cursos, dentro del candidatado hacía como ciertos, los llamaban como cursillos. Este padre daba un cursillo dentro del candidatado que se llamaba como el satanismo, una vaina así, y te enseñaban como qué música tiene como cosas satánicas o incitaciones satánicas o imágenes y te Ah, empezaban a enseñar como todo ese tipo no sé, como de logos o de cosas que en la vida cotidiana están llenas como de cosas satánicas. Entonces ese padre era muy fuerte en ese tema y yo me acuerdo que nos daba un curso de eso. Marce, y aquí quiero hacer una aclaración para todos los que nos oyen. Em, el noviciado era el inicio, pues, ya como tal de la vida religiosa en la congregación de los Legionarios de Cristo. Y ahí nos encontrábamos entonces los que venían por un lado, que eran los de la apostólica, los del seminario menor, y los que venían, como se dice, del centro civil, que eran aquellos que habían terminado su preparatoria, su bachillerato, su high school en un colegio normal, y nos encontrábamos todos en el noviciado. Ujú, Entonces, obviamente, la preparación es diferente para los que vienen de apostólica, pues porque ellos ya tienen un hábito de rutina, un hábito de ejercicios, un hábito de oración, etcétera, mientras que los que vienen apenas de, los ellos lo llaman del mundo exterior, pues como tal, del mundo normal, en definitiva, que son los del centro civil, como José Miguel, pues obviamente tienen ciertos hábitos que hay que corregirles en esos 2 meses de candidatado. Tipos, por ejemplo, de música, a uno le puede gustar una música que uno no se da cuenta que es satánica o que te metía en mensajes subliminales, por ejemplo. ujú. O que tenía ciertos hábitos porque habías estado en el ejército. O porque tenía ciertos hábitos que no iban pues con una persona religiosa. Entonces, o digamos la parte de, con la parte culinaria, de etiqueta. De Obviamente comer con la mano y... epa, los de la apostólica, pues ya teníamos en cierto sentido, pues como ese cursillo o esos hábitos, pero los que venían apenas de centro civil, hay otros hábitos que pues
deben acostumbrarse a las reglas de la congregación. Ujú. Entonces, precisamente esos 2 meses son como ese enfoque o ese entrenamiento para que más o menos cuando lleguen los dos al noviciado, pues ya tengan más o menos como un conocimiento de, ok, así funcionan las reglas, así se hace en la congregación, etcétera. Y también pues sirve como un espacio de purificación de ciertas cosas que a las cuales de pronto ellos estaban acostumbrados o que uno estaba acostumbrado, pero que tenías que cambiar si querías pues continuar en la vida religiosa. Entonces, con ese paréntesis, José, eh, sigamos entonces hablando un poquito De acá. una. Por acá otra fotico de los candidatos. Así nos vestíamos. Eso fue, de hecho, en un 24 de diciembre, que nosotros ya fuimos por primera vez a la Apostólica. Y allá fue como donde tuvimos el primer contacto con los que estaban en el candidatado, pero apostólicos. No estábamos juntos en ese momento. Ahí medio nos vimos, nos saludamos, no sé qué. Pero obviamente, pues no nos juntamos y no nos conocimos bien. Me acuerdo mucho de esto, que uno tenía que hacer una representación como obra teatral, más o menos, y nosotros organizamos una. Yo no sé si vos te acordás, pero yo me acuerdo que nosotros hicimos algo que nosotros decíamos unas palabras, weón, súper, súper grotescas para los apostólicos y eran muertos de la risa y eran como que, ay, esta gente que está diciendo. Un escándalo. Era súper escandaloso porque nosotros decíamos unas palabrotas, bro, y nosotros hicimos como una representación, yo no me acuerdo si era como de María, como cuando iba a llegar al pesebre, era algo así. Y pues ahí yo creo que no hay fotos pues como de esa obra de teatro que hicimos ahí, pero uy, yo me acuerdo mucho de eso, que eso Usted fue no fue como el que hizo de súper. María. ¿Será? No me acuerdo bien, Creo pero que puede sí. que sí, puede que sí. Bueno, anécdotas que quedan. Bueno, acá medio nos vimos, nos conocimos, fuimos allá, hicimos, comimos juntos y no sé qué, pero ya nos volvimos para Cumbres, pues para Medellín, que nosotros nos estábamos hospedando en un colegio. Y ya nosotros nos vinieron a juntar. Bueno, ahí la familia iba, nos visitaban el candidatado, nos invitaban como cada 15 días. Este fue un día que estuvimos ya en Apostólica, pero creo que acá ya nos habían juntado con los apostólicos, porque cuando nosotros nos juntaron, ya nosotros nos fuimos a vivir a la Apostólica como 15 o 20 días, para juntarnos con los apostólicos, conocernos, integrarnos y ya saber pues que ya ese grupito completo de los de Centro Civil más los de la Apostólica eran los que ya iban a entrar al noviciado. Acá yo creo que cuando nos juntaron ya solamente estaban los que iban a entrar al noviciado, los que eran admitidos al noviciado y los que no, pues ya se iban. De Centro Civil entramos Alfonso, Camilo Palomino, Quiñones. ¿Quién más entró de Centro Civil allá? Ah, bueno, Eric y yo, creo que éramos como cinco. Éramos. Sebastián, no sé si se llama el de la Ah, derecha. claro, claro. Sebastián Sánchez, creo. No, Sánchez no, él tenía otro apellido, Sebastián. León. Ese bro era como. Fue de los que, con los que yo más compartí, con los que más me entendí dentro del noviciado, porque el man sí tenía una vida espiritual un poco más profunda. Él fue de esos primeros que estuvo ahí como en esa conformación de lazos de amor mariano, que era eso ahorita ha cogido demasiada fuerza, y él fue no sé si fue él con un familiar, con un primo, con un amigo, que iniciaron como con eso, ya él digamos que se dedicó como a esta vida religiosa, y ya dejó como un poco eso de lazos atrás, pero ya tenía como una vida espiritual muy fuerte, entonces él fue de los que más me ayudó como allá a discernir, como a pensar, a analizar, a reflexionar, y era como uno de los amigos. Uf, yo nunca más volví a hablar con él después de que, pues porque cuando entramos al noviciado, él se fue para Estados Unidos, para el noviciado de Estados Unidos, y nosotros ya nos fuimos para Venezuela, entonces ahí como que nos fuimos para un lado para el otro. Él luego en el noviciado se retiró y no sé de él, mejor dicho, nunca volví a hablar con él, pero uf, lo recuerdo un montón. Bueno, o sea, si nos estás viendo, un abrazo, parcero, repórtate y podríamos hacer otro episodio con él también, ¿por qué Sí, no? a ver qué será de la vida del Sebas. Muy buena gente. Él era medio agringado porque él había vivido muchos años en Estados Unidos y él hablaba así como con la lengua pesada. Me acuerdo, él era medio gringo también. Entonces llegó el momento entonces y eh, después del candidatado, cuando ya supiste pues que ibas a continuar, creo que el último paso era un retiro espiritual, claro, ¿Sí? para recibir La sotana. el Ah, uniforme. claro. Pero Pero era, entonces, era cortico, eran un día, 2 días, tres no, días. ¿O cómo no, era? yo creo que era como una semana, ¿no? Era una semana Yo de creo que era una retiro. semana. Era el primer retiro entonces. Nosotros, eso era Iba a una decir, anécdota, un dato curioso. Nosotros teníamos mínimo una semana de retiro por año dentro de la congregación. Y los que se iban a ordenar, los que iban a ser admitidos ya por allá a una etapa muy avanzada, ellos sí tenían un mes.
de retiro. ¿Qué es el retiro? El retiro es silencio absoluto, a pesar de que ya en sí mismo ya vivías en silencio, pero ya era mucho más heavy el silencio, ya te salías de muchas actividades cotidianas como de deportes y eso, ya tenías que hacer deporte, pero tú Solo solo, meditación. y mucha meditación, muchísima oración, muchísima reflexión. Eso era lo que llamábamos, ¿cómo se llamaba? El retiro espiritual. Retiro espiritual. Ejercicios Entonces, espirituales. ejercicios, justo esa es la palabra, ejercicios espirituales, bro, Y y a vos eso te era. dio muy duro, digamos, comenzar con las meditaciones, porque obviamente ya era, o sea, pasar de ruido de la música, todo, ya media hora de silencio, después se te fue aumentando a una hora de silencio y terminaste ya como tal los ejercicios espirituales para ingresar al noviciado con 7 días de oración. En el séptimo, en la noche, se recibía ya el uniforme como tal para ingresar al noviciado. Exacto. Parce, era, obviamente es muy duro y más para alguien que no tenía pues ningún hábito ni de oración, ni de reflexión, ni de eso. O sea, uno en la casa, antes de entrar a la congregación, pues a duras penas hacía el rosario de vez en cuando con los papás, ibas a misa de vez en cuando, ¿me entiendes? No, no era de todos los días. Entonces, la carga espiritual es muy heavy y es duro físicamente, mentalmente, hablando. Pero, pana, eso era de las cosas que yo más admiraba, pues cuando iba al noviciado, como de lo que más respetaba y más admiraba era como esa paz que se sentía allá y como ese silencio que ellos llevaban, esa vida espiritual y eso que irradiaban por ese mismo estilo de vida que llevaban, esa irradiación como de alegría, de paz, de bondad que irradiaban ellos. Eso era lo que más me llamaba a mí la atención y entonces precisamente por eso era que yo quería estar allá también, para experimentar eso. Entonces en parte pues también estaba un poco mentalizado de que iba a ser así, ya más o menos sabía que iba a ser así y en parte quería hacerlo así. Entonces, bien, no, no fue pues como algo tan crítico, fue duro obviamente, porque pues no podías hablar con nadie, no te podías reír, no podías contar un chiste Yo creo que lo que más le y cuesta a uno es el silencio, pero interior, el ujú, silencio mental. Porque el eso. silencio exterior uno puede, listo, cierra los labios y ya está. Pero el silencio mental, porque está siempre el pensamiento, la Ujú. música, tal, y si cambiar eso es muy El duro. recuerdo, claro, obviamente. Eso era de lo más difícil. De hecho, pues eso ya lo hablaremos en detalle en el noviciado, que el noviciado se centra mucho en eso, en el silencio interior y en toda esa vida espiritual. Pero claro, parce, yo no sé si para vos era lo mismo, pero para mí, parce, era llegar a recibir la sotana, eso era el orgullo gigantesco, parce. O sea, eso era una meta grandísima que uno tenía, porque vos estabas 2 meses preparándote, pensando si te iban a admitir o no a la congregación, si ibas a ingresar o no, si al final ibas a desistir. Y recibir la sotana era ya, te convertías parte de la congregación. Entonces eso era como una especie de logro gigante que uno tenía. Ese era como el primer logro y la primera alegría grande que uno tenía cuando entraba allá, recibir la sotana. Claro, yo me acuerdo que Vestirte como ellos, o sea, eso que era... en el candidatado, yo vi un novicio por ahí que la dejó suelta, la dejó colgada, y yo me la puse. Ya me Yo acordé. me la puse, y el padre Nao, El padre le Luis. digo, ¿usted qué hace con eso? Me dijo, aguántese que todavía le falta. Sí, Y me la hizo. usted Me era la de hizo los curiosos y de los plaguitas. Yo todo. me acuerdo que usted en ese retiro se la puso, ya me acordé. Nosotros en ese noviciado que era en la estrella. Allá eran las camas, era una sala gigante y habían camarotes. Entonces, digamos que alguien colgaba la sotana en una esquinita de una de las camas, entonces este huevón le dio por irse a medirse la llave a ver cómo le quedaba. Pan Yo ahí, no me aguanté. no sé si tenemos fotos de cuando recibimos la sotana, tal No vez. ahorita, pero sí tenemos aquí una. Bueno, ahí era, cuando ya recibía la sotana, al otro día la familia te podía ir a visitar. Y ahí fue como el primer día que yo ya con la Ay, con sotana, las cuando manitos ya, juntas y ya todo. obviamente no ya había Súper adquirido tierno, con todas hábitos las dos tías ahí meses. al lado. Las tías, yo tenía una familia gigante, primos, hermanos, ahí de todos mis papás. Y claro, ahí sí fueron a visitarme, y no, ahí sí dijeron, no, definitivamente te perdimos. Se Ya, nos ahora fue, sí, sí. se nos fue. Ahora sí, pero bueno, ellos contentos por un lado, obviamente ya no tenerme a mí era muy duro para ellos. Ah, se acabó ahí, se destruyó Sí. toda la familia. O sea, la familia se dividió. No, mentiras que no, obviamente no. Pues para uno y para ellos, obviamente estás físicamente aparte y todo, y pues está ahí como el sacrificio, digamos, un poco. Pero era una Muchachos, alegría grande porque pues pero al fin y al cabo estabas haciendo algo bueno, ¿no? Estás ahí. vamos a ver el cambio, como pueden ustedes ver, de metalero ya con los 2 meses de purificación, de
de entrenamiento. Sí, sí. Era pues muchas cargas emocionales pues en esos 2 meses, recibir la sotana, en tan poco tiempo pues como pasar de eso a esto, es una carga, más que una carga es como un montón de emociones pues al aire, ¿cierto? Y no, no, parce, pues yo entré pues con mucha motivación, con darlo todo y pues esa era como la motivación. Este, nosotros recibimos la sotana juntos, como unos 15 o 16. Lástima que no tengamos esa foto por ahí a la mano. Ah, qué vaina, porque ahí fue como la primera vez que nos dieron la sotana y que entramos a la congregación. Ahí ya, obviamente ya estábamos juntos. Y bueno, yo me acuerdo que al día siguiente, que era el primer día que te ponían la sotana, a vos te la daban en la noche y ya te la podías poner al día siguiente. Y yo no me acuerdo, yo no sé si recuerdo bien, a vos te daban como un compañero que te ayudaba como esos primeros días, ¿sí? ¿O Se qué? ¿Cómo llamaba se que llamaba? el ángel. El ángel, el ¿Quién era ángel. tu ángel? Ay, pana. Yo creo que el mío era Jason, si no me equivoco, porque él también fue de Centro Civil. Yo creo que fue él, pero no recuerdo bien. ¿Vos, el tuyo cuál era? No me acuerdo. Creo que el mío fue Danilo. Danilo, yo creo que sí. No sé. Tocó con Y Danilo para todo lado, parce. Después para que le ayudó todo. en la cocina. Ay, pero entonces sería por eso que a uno lo ponían tan junto con ellos, porque a mí me tocó labores Ahora es con él. con Claro. él y a usted también te tocó con él. Entonces puede que tuviera que ver, o sea, el ángel era alguien como un compañero entonces ya cuando te volvías novicio eran 2 años, entonces estaban los novicios de primera, que era el primer año, y los que estaban en el segundo año de noviciado se llaman los novicios de segunda. No, no porque fueran de segunda mano ni nada, pero porque estaban en segundo año. Entonces, claro, los que estaban en segundo año ya tenían un año de experiencia en el noviciado y pues te enseñaban cómo eran las cosas, te guiaban y toda la vuelta. Entonces tenías el ángel que te iba como enseñando todo eso. Entonces él era el que te enseñaba a poner la sotana. Yo no me Total. acuerdo si hubo una historia como de alguien que se puso la sotana así sin ayuda, sin nada, y se fue así para la capilla ya a hacer oraciones en la mañana y no se puso la banda y eso se veía todo horrible. Yo no sé si eso le pasó a alguien. Pero es que el primer día, obviamente, pues uno se coloca todo al revés, prácticamente. Sí, Por pan, eso eso es. precisamente te asignan un compañero que te muestre, te enseñe y te corrige y te diga como que listo, ya estás listo pues para la capilla. Ajá. Sí, Ya para terminar entonces, vamos a ver aquí si podemos compartir rapidito eh, lo que estaba hablando el carísimo sobre... eh, déjame ver. Acá. No sé, no me deja compartir estas cosas. A ver, media. No sé, no sé por qué no me está dejando compartir la foto. de pronto tenemos, déjame quito unas. No, no, ya quité. Nada. Ah, ya, ahora sí. Listo. Ahí está el carísimo, justamente. Ay, estoy yo también ahí atrás. Claro, no, es que ahí Vamos. ya, ese era Esta el día fue que la nos, noche, exacto, donde nos entregaban como tal y uno hacía pues como, no sé, como un juramento, no sé, como una promesa pues una de llevar promesa. bien el hábito y entonces justamente ahí, en ese preciso momento, estábamos leyendo las palabras oficiales, por eso estábamos así súper, súper melos. Ujú. Ay, no, aquí ya se ve. Ay, esa era la foto que yo quería que mostráramos. Mira que ahí estamos de candidatos, ese era nuestro último día de candidato y ahí están las sotanas. Ese día se nos entregaba la sotana y a partir del día siguiente ya no la podíamos poner. Entonces, claro, ahí estamos todos junticos, está ahí el Sendalillos, Rincón, Alfonso, bueno, todos los que terminamos entrando al noviciado, ya combinados centro civil y apostólicos. Epa. Y yo creo que bueno, eso fue también en el candidatado, que están haciendo unas visitas. Pero bueno, yo creo que esto lo dejamos para el siguiente episodio. José, no sé, algún comentario final, algo que quieras decir, que se te haya quedado. No, yo creo que pues eso es más o menos como la transición que se hacía de centro civil, cómo se ingresaba a la congregación, cuál era el proceso, todavía es exactamente igual, la diferencia es que creo que ya se hace como a mitad de año, porque Mm, digamos que como la congregación en general funciona más con el calendario del mundo en cuanto a estudios, pues ya prefieren como entrar a mitad de año para ingresar como
con todos los demás países que normalmente inician como estudios en septiembre más o menos. Entonces, ya en Colombia se adaptaron como a ese calendario B. Total. Es como la diferencia. Nada, eso es todo. Muy agradecido pues de que nos estén siguiendo, que tengamos tanto apoyo, de que dejen sus comentarios y bueno, Bueno, parcero, muchísimas gracias por la entrevista. Para todos los chorchiteros y chorchiteras, un abrazo gigante. Se vienen más episodios, se vienen más capítulos. No olviden, por favor, compartir, comentar y nada, un abrazo grande y estamos en contacto. vale, Giraldo, igualmente, un abrazo. Nos vemos. Adiós. Chao. Y